Ayer yo le quería plantear este tema, hablaba usted del asunto del nearshoring y yo recordaba justamente que un 24 de julio del año 2021 usted ofreció un mensaje en el Castillo de Chapultepec, justamente en donde presentó su visión de buscar este esquema de lo que es la sustitución de importaciones, de buscar o promover más bien la integración de América Latina, América entero como continente, justamente para enfrentar los retos de la globalidad y bueno, la fuerte competencia que estaba planteando pues la emergencia de China y los países del sudeste asiático como el principal proveedor. Me llamó mucho la atención que en su momento usted hablaba de que China ya se había convertido en el mayor exportador del mundo, que el 12.5% de las mercancías salían de ahí, mientras que de Estados Unidos pues estaba solamente el 9%, es decir, ya había un rebase por ahí. Y bueno, a partir de ahí pues reconocerle mucho que la visión que usted incorporó pues fue justamente retomada y hoy, por ejemplo, se acumulan las buenas noticias. Ayer se hablaba, por ejemplo, de que México rompió un nuevo récord en materia de exportaciones, más de 43,000 millones de dólares en ventas al exterior. Hoy aparece también esta visión de que se proyecta que México rompa récord en captación de inversión extranjera, ¿no? Por alrededor de 39,000 millones de dólares, que es lo que se estima. Y en este contexto, bueno, decir que nuestro estado de Sonora pues se ha visto muy beneficiado. De hecho, revisando los números, el INEGI habla de que Sonora sigue muy metido en el top 10 de los estados exportadores. Simplemente en el primer trimestre de este año tuvimos más de 6,700 millones de dólares en exportaciones, primordialmente a los Estados Unidos. En este enfoque, señor presidente, yo le quiero preguntar justamente, bueno, sabemos que le quedan poco más de 2 meses y medio a su administración y bueno, pues es también momento propicio para hacer una suerte de cortes de caja, preguntarle en base a estos resultados y en base al éxito de la visión que usted incorporó a partir de este análisis, ¿qué es lo que usted está visionando hacia el futuro? Es decir, ¿qué expectativas puede tener México a partir de haberse insertado muy exitosamente como uno de los principales proveedores y fabricantes de productos terminados que van justamente con destino a los Estados Unidos? Y en ese sentido, bueno, ¿qué pudiéramos esperar en términos de resultados de la próxima administración? Bueno, yo pienso que va a haber continuidad y se va a seguir aprovechando la vecindad que tenemos con el mercado más importante del mundo. Ya he hablado bastante de cómo los liberales veían con desconfianza la integración de México con Estados Unidos. Tenían razón, porque nos acababan de arrebatar la mitad del territorio y los liberales decían, se escuchaba una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada, que fue presidente de México de 1872, cuando fallece el presidente Juárez, hasta 1876, que lo expulsa por la fuerza Porfirio Díaz. Pero Lerdo decía, entre un país fuerte y uno débil, el desierto. Y por eso no querían que se construyeran ferrocarriles hacia el norte. Siempre había esa desconfianza, porque se pensaba que iban a terminar absorbiéndonos por completo. Luego con Porfirio Díaz da un paso adelante y se construyen los ferrocarriles para unir la frontera con el centro. De todas maneras, Porfirio Díaz apostó a diversificar las relaciones. Había mucha inversión europea, no solo inversión estadounidense, había inversión en México de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Él mismo decía que no había que poner todos los huevos en una sola canasta y a él le atribuyen la frase según la cual pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora, y se lo dije al presidente Biden, sostengo que debemos aprovechar nuestra vecindad y que aplicaría la frase bendito México,
tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos, porque nos ayuda la vecindad. Son 3.180 kilómetros de frontera. Nada más imaginemos lo que significa la economía de California, la economía de Texas. Estamos hablando de la quinta, la sexta economía del mundo, solo California. Arizona para Sonora, ahora que deciden trasladar todas las fábricas de semiconductores a Arizona, que tiene una frontera de 500, 600 kilómetros con Sonora. Además, que Sonora tiene recursos naturales estratégicos, tiene dos, cuando menos, tiene litio y tiene cobre. Automóviles eléctricos, los automóviles normales requieren 20, 25 kilos de cobre, los eléctricos 100. ¿Y dónde está el cobre? En Cananea y en Nacosari. En Sonora. Y luego el litio para las baterías de los carros eléctricos. Pero además Sonora tiene pues la posibilidad de producir energía eléctrica con plantas fotovoltaicas, plantas solares. Ahí estamos construyendo la planta solar más grande de América. La vamos a visitar ahora con la presidenta electa en Peñasco. Y así como esa planta, se pueden instalar, construir 3, 4 más. Y ya se está haciendo el tendido de la línea de transmisión hacia la frontera, hacia Mexicali, que no había línea de transmisión. Entonces, tiene Sonora muchísimas posibilidades para el desarrollo, infraestructura. Ya empezaron a utilizar el puerto de Guaymas para el traslado de los automóviles que se producen en Hermosillo, porque se está rehabilitando el puerto de Guaymas. Vamos precisamente a estar en Guaymas. Hay una reunión de puertos de la Secretaría de Marina y vamos a evaluar el avance en la rehabilitación del puerto de Guaymas y otras obras. Y algo también importante, la presidenta electa es especialista, ella sí, experta en manejo de agua, que es una de las cosas que hay que resolver en el norte, el estrés hídrico. O sea, ¿cómo resolver lo de el uso racional, adecuado del agua? ¿Qué alternativas? Y eso, la que sabe más es la presidenta electa. Tienen además ahí, por si fuese poco, un buen gobernador, promotor del Estado. Entonces, tienen un porvenir de progreso, de justicia en Sonora, y yo veo lo mismo en todo el país. Ya se logró también emparejar, porque había mucho desnivel entre el crecimiento del norte, el Bajío, el centro y el sur-sureste. Y ahora el sur-sureste ya se levantó, falta todavía, pero ya está más parejo. Es que la política neoliberal no era una política para un crecimiento horizontal, parejo, era una política para crear pequeñas islas de crecimiento y no se pensaba en todo el país. Por ejemplo, durante el periodo neoliberal, los municipios de México perdieron población porque muchos municipios llegaron a tener menos población que en 1980. Se quedaron sin población porque la gente tuvo que salir de sus pueblos a buscarse la vida a ciudades fronterizas. ¿Cuántos veracruzanos se fueron en el periodo neoliberal a vivir a Ciudad Juárez, a Reynosa, a Matamoros? Más de 1 millón en el periodo neoliberal, porque
Veracruz se abandonó por completo. El campo, las actividades económicas, el bienestar, y otros se fueron a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Pero así como el caso de Veracruz, estamos hablando de un estado que es como una república, que tiene de todo. Sin embargo, por la corrupción y por el modelo neoliberal, no se aprovechaban los recursos naturales. Ahora en Veracruz es distinto, hay crecimiento económico, hay empleo y va a crecer mucho más porque está creciendo el puerto de Veracruz, se están instalando alrededor de Veracruz empresas nuevas, todo el desarrollo del istmo que tiene que ver con el sur de Veracruz, también el norte de Veracruz estamos impulsando para que se reactiven actividades productivas, crear una planta grande de fertilizantes en Poza Rica. Tuxpan ya tiene mucho movimiento porque es el principal puerto energético del país. Ahí llega todo el gas que se está importando de Texas, lo mismo de Tamaulipas, el puerto de Altamira, todo el auge que tiene. Estamos por inaugurar una planta de licuefacción de gas para congelar el gas y poderlo exportar. Entonces, ya es distinto este periodo y pues había crecimiento en las zonas turísticas, ¿no? Pero ahora es más horizontal. Y lo mismo en el caso del sureste, porque en el periodo neoliberal el norte, en términos generales, crecía 4%. Toda la relación comercial de México con Estados Unidos la tenemos en la frontera norte. Toda la relación comercial de México es hacia el norte. La costa este de Estados Unidos está, vamos a decir, virgen en cuanto al comercio con México. Y hay un gran potencial, por eso los proyectos del Istmo para el desarrollo de la costa este. Crecía el norte 4% anual, el centro 2% y el sur-sureste 0%. Y en algunos estados era de crecimiento, era -0%. Entonces ahora es distinto, llegó incluso en el 23 a crecer más el sureste que el centro y que el norte. Claro, ya se va a estabilizar porque ya se están terminando las obras de infraestructura en el sureste, el Tren Maya, la refinería, el istmo, todo esto que demandó de miles de trabajadores, mucha mano de obra. De todas formas, va a seguir habiendo desarrollo en el sureste, se tiene que construir y así lo ofreció la presidenta electa, el tren de carga, utilizando las vías del Tren Maya. Eso va a ser empleo. La presidenta electa tiene un programa que me da envidia de la buena, nada más que la política es, entre otras cosas, optar entre inconvenientes. Cuando yo fui jefe de gobierno, no es para presumir, pero fui el jefe de gobierno que más vivienda construyó aquí, en la ciudad. Vivienda para la gente pobre, unidades habitacionales, pero muchas. Saben que construíamos unidades habitacionales y se le daba a los pobres un departamento de 60, 70 metros cuadrados. Después los del Infonavit, en la época del auge neoliberal y construcción de vivienda, llegaron a ser departamentos de 30 metros cuadrados, huevitos. Pero estos de 60, 70 que hacíamos aquí en la ciudad, y eso lo pueden constatar, se les daba en crédito en 120,000 pesos a pagar en 25 años. Eso nunca se había hecho en la ciudad. ¿Pero qué pasa? Llegamos a la presidencia y yo tenía interés en hacer algo así. Ya no había la misma necesidad porque hubo mucha corrupción en el Infonavit y en el Fobiste y construyeron unidades habitacionales como arroz por todos lados, al grado que
quedaron deshabitados como 500,000 departamentos, porque todo era el negocio inmobiliario. Entonces dijimos, pues vamos a avanzar en vivienda con los más pobres, seguimos con el Infonavit, ya sin ese tipo de modelos que llevaban a cabo de construcción, pero no hicimos muchas viviendas como se hicieron proporcionalmente cuando fui jefe de gobierno. Ahora la presidenta dice que va a ser 1,000,000 de viviendas para jóvenes, solteros o casados, o mujeres y hombres. Y eso va a ayudar mucho, porque no solo es la vivienda, se pueden hacer viviendas para jóvenes de 60, 70 metros cuadrados en 500,000 pesos de Infonavit, y más grandes de 120 metros en 1,000,000, en 1,200,000, cuando no hay corrupción. Lo que escuché que estaba planteando la presidenta es que van a conseguir reserva territorial, y eso es importante. Se consigue la tierra, se procura que haya servicios, se contempla la introducción del agua, del drenaje, las calles, alumbrado público, electricidad para las casas, todo sin tanta burocracia, sin tantos trámites, pronto, y a construir casas, unidades habitacionales, no adefesios, sino arquitectónicamente departamentos agradables, bellos, casas también agradables, bellas. No está peleado lo bello con la austeridad.